Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las diferencias entre pedofilia y pederastía. La pedofilia se refiere a la atracción sexual por menores y la pederastía al abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es un delito severo que tiene graves efectos en el desarrollo psicológico de los menores. La mayoría de la gente emplea indistintamente términos de pedófilo y pederasta para referirse a quienes realizan este tipo de actos, considerándolos sinónimos. Sin embargo, aunque profundamente vinculados, ambos conceptos no se refieren a lo mismo. Es por esto que en esta oportunidad te voy a explicar las diferencias entre pedofilia y pederastía. La pedofilia o paidofilia es una parafilia, es decir, es un trastorno de la inclinación sexual que se caracteriza por la presencia de fantasías recurrentes y productoras de un elevado nivel de excitación sexual, en el que el objeto de deseo es un objeto, personas o entes no consistentes o una situación de humillación y sufrimiento propio y ajeno. La experimentación de dichas fantasías puede conllevar su realización o sentimientos de intenso malestar para quienes la padecen. En el caso concreto de la pedofilia, el objeto de deseo o lo que provoca la atracción sexual son niños o niñas prepúberes. Concretamente, se puede considerar una cronofilia debido a que hay una gran diferencia entre la edad del sujeto y la del objeto de deseo. Para su diagnóstico es necesario que el sujeto sea mayor de 16 años de edad y que la víctima u objeto de deseo sea al menos menor 5 años. Por norma general, el pedófilo busca el contacto con su objeto de deseo recurriendo con frecuencia a imágenes pornográficas y autoestimulándose en base a su fantasía, pero no tiene por qué intentar mantener relaciones sexuales. En lo que respecta a los pederastas, son considerados como tales aquellos individuos en que las fantasías propias del pedófilo han sido llevados a la realidad, es decir, la pederastía es el cometimiento de un abuso sexual a menores. Dentro de este abuso entra toda aquella conducta en que el menor es usado como objeto sexual por un individuo con el que existe una relación de desigualdad en lo referente a edad, poder o madurez. Se trata de una práctica delictiva penada por la ley que puede provocar repercusiones graves en el desarrollo psicosocial y sexual presente y futuro del menor atacado. Aún si la relación sexual es consentida por el menor, si éste se sitúa por debajo de la edad de consentimiento sexual, el acto en sí será considerado como abuso, catalogándose como violación. No se tiene en cuenta como tal la vinculación sexual consentida entre sujetos al final de la adolescencia con individuos de como mínimo unos 13 años de edad aproximadamente. Visualizadas las definiciones tanto como de pedofilia como de pederastía, resulta sencillo establecer qué elementos tienen en común y que se pueden diferenciar. En ambos casos se está hablando de la presencia de una vinculación ilícita entre un adulto y un menor, existiendo una atracción de tipo romántico sexual de parte del adulto y o del menor, o sea, del adulto primero hacia el segundo, que sería el caso del menor. Y esta atracción se da de manera continua en el tiempo, persistiendo durante al menos 6 meses. La principal duración y la diferencia está en el hecho de que la atracción sexual se concrete o no en una acción, mientras que un pedófilo puede únicamente sentir el impulso y mantener fantasías recurrentes de tipo sexual en que su objeto de deseo son menores de edad. Se considera pederasta aquel que ha cometido el acto sexual en sí. Dicho de otro modo, mientras que el pederasta ha mantenido relaciones sexuales con un niño o una niña, el pedófilo no llega a realizar el acto, en cuyo caso pasaría a ser pederasta. Así pues, no todos los pedófilos son pederastas, mientras que por norma general todo pederasta es un pedófilo. Sin embargo, esto tampoco es siempre cierto, ya que es posible encontrar casos de abuso sexual a menores sin que estos sean objeto de preferencia sexual por parte del adulto. La pedofilia es un trastorno de la inclinación sexual o de la elección del objeto sexual. Estando dicha elección del objeto sexual limitada, pero sin embargo, por norma general, quien la padece es perfectamente capaz de darse cuenta de lo que supone para los menores implicados, los daños provocados y el hecho de que se trata de un delito grave tipificado por la ley. Su capacidad de decisión no se encuentra alterada, con lo que son plenamente responsables de sus actos. De este modo, la pederastía y distintas actividades llevadas a cabo por pedófilos, corrupción de menores, creación, tenencia o posesión de pornografía infantil, etcétera, son punibles por la ley,
considerándose plenamente imputables a la mayor parte de estos individuos. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos estudiando estos fenómenos delictuales implicados con el comportamiento humano. Recuerden, el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Nos vemos en una próxima oportunidad.